Pasa durísimo, papá. Pues, pon tu clase. Hay gente que está con sueño. Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar con la clase de hoy día, una clase más de lo que es el avance práctico de lo que es la materia de biología celular y genética, ¿sí? Hoy corresponde a lo que es la práctica número 9, siguiendo el avance de la guía de laboratorio, y la práctica de hoy día se denomina descripción e identificación de células procariontes que la conforman especialmente las bacterias, ¿no? Que son los organismos que forman parte de lo que es el reino monedas. El reino se puede decir más diminuto dentro de los 5 reinos que existen, ya que las bacterias son de tipo microscópicas porque se necesita del aparato o del equipo del microscopio para poder observarlas, ¿no? A simple vista no las podemos observar, mucho menos describir, ¿verdad? Las formas que presentan, ¿sí? Entonces, en la práctica de hoy día vamos a describir estas bacterias e identificarlas utilizando una técnica que se denomina tinción diferencial, ¿sí? Hicimos una práctica anteriormente, creo que fue la práctica número 5, ¿no? Donde también hicimos un frotis bacteriano cuando la muestra la extrajimos o se extrajo de una muestra de yogur, ¿sí? Entonces, esa vendría a ser una tinción simple porque solamente utilizamos un colorante para teñir las bacterias como era el azul de metileno, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las competencias a desarrollar para esta práctica? Las competencias o la finalidad de esta práctica es que ustedes puedan reconocer las diferencias de las formas celulares a través de la realización de esta técnica de laboratorio, realizando una tinción diferencial. ¿Por qué se denomina tinción diferencial y tinción simple? Como les mencionaba, la tinción simple es cuando yo utilizo un solo reactivo o un solo colorante para teñir mi muestra, ¿sí? Ya sean de bacterias, de hongos, de parásitos o de algún otro tipo de microorganismo, ¿sí? Y las tinciones diferenciales son cuando utilizo más de un solo colorante para hacer la tinción de mis muestras, ¿sí? De diferentes tipos de microorganismos. ¿Cuál es la finalidad de la tinción diferencial? Que en una sola muestra yo pueda diferenciar varios tipos de formas o características que presentan los microorganismos, ¿sí? Pueden haber más de una especie diferente de microorganismo y se van a teñir de diferentes coloraciones porque su membrana celular varía de un organismo a otro, ¿sí? En este caso solamente vamos a hacer tinción de bacterias, con muestras específicas de bacterias, para que ustedes puedan ver la diferencia de las tonalidades que se tiñen estos microorganismos, ¿no? Bien, ¿cuáles vienen a ser el fundamento de la práctica de hoy día? ¿Sí? Les voy a hablar un poco sobre las células procariotas, ¿sí? Este tema yo creo que ya lo han visto en la parte teórica con su docente de laboratorio, donde avanzaron el tema sobre células, ¿verdad? Entonces, ahí vieron que las células generalmente se dividen en 2 grandes grupos, ¿verdad? Que son las células procariotas y las células eucariotas, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias entre estos 2 grandes grupos celulares? Las células procariotas son células que presentan un núcleo, que no presentan un núcleo para almacenar el material genético. Entonces, el material genético está disperso en todo el cuerpo, en este caso, de las bacterias que son las que presentan estas células procariotas, ¿sí? Y las células eucariotas, que las presentan los otros restantes 4 reinos vivos que existen,
que vienen a ser los protistas, el reino fungi, el reino animal y el reino vegetal. Estos presentan células eucariotas, que son células que se caracterizan por tener un núcleo donde se almacena el material genético o el ADN, ¿sí? Que portamos todos los organismos vivos, ¿sí? Entonces, esa es una diferencia entre estos dos grupos celulares, entre las procariotas y las eucariotas. Otra diferencia es que las células procariotas son más simples a diferencia de las eucariotas. ¿En qué forma o en qué sentido son más simples? Las procariotas tienen menor cantidad de organelas o de estructuras celulares que una célula eucariota, ¿sí? Una célula eucariota fácilmente tiene más de 20 estructuras celulares, ¿verdad? O organelas. ¿Cuáles son las organelas? Recordemos, son las mitocondrias, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, núcleo, etcétera, ¿no? Mientras que las células procariotas tienen menor cantidad de estructuras celulares, ¿sí? Pero no por ese motivo la función es diferente. La función que cumplen las células procariotas y las células eucariotas son prácticamente la misma, de llegar a reproducirse, ¿no? Para formar gran mayoría de organismos o de especies, ¿no? Que va a ser la descendencia o la progenie que deje cada especie viva, ¿verdad? Para que con el tiempo no se llegue a perder la especie, ¿sí? Inclusive las células procariotas, que son las que estamos viendo hoy día, que son las células que conforman una bacteria. Una bacteria, por si acaso, está conformada por una sola célula procariota, ¿sí? Son organismos unicelulares, ¿sí? Mientras que los otros reinos, como es el reino fungi, el reino animal y el reino vegetal, son organismos que están conformados por células pluricelulares o multicelulares, porque están conformados por un gran conjunto de células, ¿sí? Entonces las bacterias son seres bastante simples, ¿no? Que se pueden, que están formados por una sola célula, que viene a ser la célula procariota, y tienen la capacidad, como cualquier otra célula, de llegar a reproducirse, ¿sí? A diferencia de los otros organismos de mayor tamaño, como es el caso de los animales y de los vegetales, por ejemplo, las células procariotas son células que se pueden reproducir o dividir más rápidamente a diferencia de otros organismos, ¿sí? Es por eso que cuando sentimos alguna sintomatología, por ejemplo, de algún tipo de enfermedad o algo que nos hizo daño, por ejemplo, cuando tenemos un malestar estomacal, ¿no? Porque tal vez comimos algún alimento mal lavado, ¿no? Es porque una bacteria, ¿no? Ingresó a nuestro organismo, ¿no? Y nos está causando un daño estomacal, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, hoy día consumimos ese alimento mal lavado, al próximo día o en las siguientes horas comenzamos a sentir los síntomas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las bacterias son muy fáciles de reproducirse o de dividirse. Entonces, a medida que pasa el tiempo, ellas se reproducen más y más, y es lo que nos causa daño y sentimos los síntomas ya, ¿no? De esa infección que decimos comúnmente, ¿verdad? Entonces, las bacterias son organismos fácilmente que se llegan a reproducir y se reproducen masivamente, ¿sí? La forma de reproducción de las bacterias viene a ser por reproducción asexual. ¿Cuál es la reproducción asexual? Una bacteria no necesita de aparearse con otro organismo de su misma especie para realizar la reproducción o la fecundación, ¿sí? Basta que solamente hay una bacteria y que esa bacteria cumpla un ciclo y que llegue a su maduración sexual, entonces esa sola bacteria, que está conformada por una sola célula, se divide en dos células hijas que se llaman, ¿sí? Entonces, una bacteria puede dar origen a dos bacterias idénticas
a la célula madre, ¿sí? Y una vez esas dos bacterias se forman, también cuando llegan a su maduración sexual, nuevamente ellas se vuelven a dividir, ¿no? O a reproducirse, ¿sí? Entonces, por eso que es fácil la reproducción bacteriana y masiva, en gran escala, ¿sí? Entonces, esas son características de las células procariotas que la conforman las bacterias, ¿sí? Bien. En este caso, de esta práctica de hoy día, se va a aplicar lo que se denomina la tinción de Gram, ¿sí? Seguramente varios han escuchado esta tinción, que es bastante utilizada en lo que son los laboratorios de análisis clínico, ¿sí? ¿Para qué se utiliza esta técnica? Para la identificación bacteriana de especies, de organismos bacterianos específicos, por ejemplo, ¿sí? Las bacterias comunes que nos causan algún tipo de patologías como la salmonela, la shigella, la Escherichia coli, por ejemplo, que son típicas de causar malestar estomacal, por ejemplo, o la bacteria neumónica que causa la neumonía, por ejemplo, ¿no? Todas esas bacterias ya se pueden realizar técnicas de tinción para su identificación directamente en los análisis de laboratorio, ¿no? Entonces, si nos hacemos un análisis, ¿qué es lo primero que nos piden cuando vamos al médico con algún tipo de sintomatología? Nos piden que nos hagamos un análisis y nos sacan muestras de diferentes secreciones que presentamos, ¿no? Como es el caso de la sangre, de las heces fecales, de la orina, por ejemplo, ¿no? Porque en estas secreciones corporales se encuentran ya estos microorganismos, ¿no? Que nos han infectado. Entonces, esta es una técnica donde se puede identificar rápidamente y específicamente qué tipo de bacteria es la que nos está infectando, ¿sí? Y la que nos está causando esa sintomatología negativa que nosotros sentimos en nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, la tinción de Gram viene a ser una técnica, se denomina tinción de Gram porque fue ideada o creada por un científico de apellido Gram, ¿no? Entonces, en honor a él, lleva el nombre de esta tinción, ¿no? Se llama tinción de Gram o coloración de Gram también le dicen, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa esta técnica? Es una técnica donde se utilizan 4 reactivos, ¿no? O 4 reactivos químicos que vienen a ser, que vienen a tener como finalidad de realizar la tinción en la membrana celular de estos microorganismos, como es el caso de las bacterias, ¿sí? Entonces, esta técnica puede llegar a identificar las bacterias en 2 grupos, ¿sí? Las Gram positivos y las Gram negativos, ¿sí? Las bacterias que den Gram positivo se van a teñir de color lila y las bacterias que den Gram negativo se van a teñir de color rojo rosado, ¿sí? ¿Por qué se tiñen de diferentes colores? Si ya van a ver que en el procedimiento se realiza los mismos pasos o el mismo procedimiento en la misma muestra, ¿no? Y al final, unas bacterias se tiñen de diferentes colores, una de rosado, otra de lila. Entonces, ¿cuál es el objetivo o la justificación del por qué unas se tiñen de un color y otras de otro? La explicación es que el cuerpo de las bacterias o la membrana celular de algunas bacterias no tienen la misma estructura celular que otras, ¿no? Hay unas que tienen una membrana con más de una capa de un compuesto que se denomina peptidoglucano, que es un compuesto químico que presentan algunas bacterias, ¿no? Y otras presentan una sola capa de ese compuesto de peptidoglucano, que es un compuesto, que es una capa
que presentan las bacterias en lo que son la membrana celular, ¿sí? Entonces, esa es la explicación por qué se tiñen unas bacterias de un color de otro, ¿sí? Entonces, los materiales a utilizar en esta práctica, indispensablemente, vamos a utilizar un microscopio óptico para la realización y para la identificación de estas bacterias, ¿sí? Las muestras nos las proporcionan en el laboratorio porque son muestras específicas, ya sea de orina, de heces fecales o de sangre o de alguna otra secreción corporal, ¿no? Donde sean muestras de bacterias, ¿no? Especialmente que sean bacterias positivas, ¿no? De lo que son muestras de bacterias patógenas sobre todo, ¿no? Para que ustedes puedan conocer la identificación y las características que presentan estas bacterias, ¿sí? Los materiales a utilizar vienen a ser el mechero de Bunsen o un mechero de alcohol. También podemos utilizar el mechero de Bunsen. Recordemos que es un mechero que funciona a base de gas, ¿sí? El asa de siembra o el asa bacteriológica para tomar la muestra de mis bacterias, el porte y el cubreobjeto para colocar mis muestras de bacterias, las varillas de vidrio o soporte, que es para hacer la coloración o la tinción. Generalmente en el laboratorio de la universidad utilizamos los puentes, las pisetas, que son el recipiente donde contienen agua destilada, y gasas o papel secante para el secado de mi muestra o del portaobjeto una vez que hayamos terminado con el proceso de lo que es la tinción, ¿sí? Y secamos el portaobjeto para no manchar el microscopio, ¿no? La platina del microscopio. En cuanto a los reactivos que se utilizan, como les dije, esta es una tinción diferencial, entonces vamos a utilizar más de un reactivo para la tinción de la muestra, ¿no? Específicamente se utilizan 4 reactivos, que viene a ser el cristal violeta, la solución de Lugol, el alcohol acetona, la safranina, y también vamos a utilizar el aceite de inmersión, porque cuando trabajamos con bacterias y las observamos en el microscopio, vamos a observar sí o sí con el objetivo de 100, que es el objetivo de mayor resolución que presenta el microscopio para la observación de las bacterias, ¿sí? Porque las bacterias son bastante diminutas. Entonces, sí o sí debemos utilizar el objetivo de 100 para identificar las formas de las bacterias y alguna otra característica que estas presenten, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el procedimiento de la tinción de Gram? Para la tinción de Gram se realizan 4 pasos indispensablemente, ¿sí? El primer paso para esta técnica es realizar un frotis bacteriano, ¿sí? ¿Cómo se realiza el frotis bacteriano? Ya lo aprendieron a hacer ustedes en la práctica 5 cuando hicimos frotis bacteriano, que consiste en primero esterilizar el asa de siembra, ¿no? En el mechero hasta que queda el rojo vivo. Luego lo dejamos enfriar a un ladito. Tomamos recién la muestra de nuestras bacterias, colocamos una gotita de agua sobre el portaobjeto, hacemos un estriado de mi bacteria sobre el portaobjeto y que quede una capa bastante delgadita, ¿sí? Recuerden que mientras más expando mi muestra de bacterias, entonces voy a ver mejor la morfología porque las bacterias van a estar más dispersas, ¿sí? Bien, una vez que hice el frotis o el estriado de mi muestra de bacterias, voy a hacer la fijación pasando 3 veces por la llama del mechero, ¿sí? ¿Por qué hago la fijación de mis bacterias? Para que mis bacterias se adhieran al portaobjeto, que es un material de vidrio, y no se vayan a salir una vez esté colocando los diferentes colorantes encima de mi muestra, ¿sí? Entonces, para eso hago la fijación. Una vez que ya fijé mis bacterias, voy a colocar mi portaobjeto sobre mi puente, ¿no? Que son unas barras de acero, ¿no? Ahí encima los coloco para evitar mancharme con los colorantes, ¿sí? Entonces coloco mi muestra sobre los puentes y
coloco o cubro completamente mi muestra con el primer colorante que viene a ser el cristal violeta, ¿sí? Le echo el colorante con un gotero, ¿no? Hasta cubrir completamente mi muestra, ¿sí? Una vez coloqué el cristal violeta, lo dejo actuar por 1 minuto, ¿sí? Pasado el minuto lo voy a enjuagar con el agua destilada, inclinando mi portaobjeto para evitar que se salga toda la muestra de mis bacterias, ¿sí? Enjuago con el agua destilada, luego coloco el siguiente reactivo que viene a ser el Lugol, lo dejo actuar por 2 minutos, ¿sí? Y nuevamente enjuago, pasado ese tiempo, con el agua destilada, luego voy a enjuagar con el tercer reactivo que viene a ser el alcohol acetona o el alcohol al 96%, igual sirve. Entonces solamente enjuago por unos segundos con el alcohol acetona, luego enjuago nuevamente con el agua destilada y por último coloco el último reactivo que viene a ser la safranina, ¿sí? La safranina lo dejo entre 1 o 2 minutos que agarre la coloración, luego nuevamente enjuago con el agua destilada y ya está listo el procedimiento de mi tinción de Gram para llevar a observar e identificar en el microscopio, ¿sí? Ya cuando hago el último enjuague con el agua destilada, seco mi portaobjeto y llevo a observar en el microscopio para la posterior identificación. ¿Qué es lo que voy a observar en mis resultados una vez realicé el procedimiento de mi muestra? Lo que voy a observar viene a ser las bacterias teñidas en 2 colores diferentes, el Gram negativo y las Gram positivo, ¿sí? Esta es una sola muestra de mi portaobjeto, es un solo portaobjeto, ¿sí? Unas bacterias se van a teñir de rosado y otras se van a teñir de lila. Y es lo que les decía o les mencionaba el por qué. Fíjense, las bacterias Gram negativas vienen a ser bacterias que tienen una sola capa de peptidoglicano, que es un componente que forma parte de la membrana celular de algunos tipos de bacterias. Y hay otras bacterias que tienen en su membrana celular 4 capas o más de 2 capas de lo que son este compuesto que se denomina peptidoglicano, que es un compuesto que forma parte de la membrana celular, ¿sí? Estas son capas de lípidos, ¿no? Que presentan las membranas celulares, pero ¿por qué unas se tiñen de rojo o rosado y otras se tiñen de lila? Fíjense, las Gram positivos son las bacterias que las observamos teñidas de lila. ¿Por qué? Porque estas bacterias al tener más de 2 capas de este contenido de peptidoglicano, agarra bastante el cristal violeta, que es el primer colorante que colocamos en mi muestra, ¿sí? Entonces el cristal violeta, como su nombre lo dice, tiñe de color violeta, ¿no? Entonces en estas 4 capas agarra bastante bien el primer colorante, ¿sí? En las Gram negativo también agarra el cristal violeta, pero a medida que vamos colocando otros reactivos, por ejemplo, el Lugol, todavía permanece las Gram negativo de color lila. Pero una vez colocamos el reactivo, como es el alcohol acetona o el cristal, el alcohol acetona, ¿no? Ya lava completamente esta única membrana que tienen estas bacterias y la decoloran, ¿sí? Le quitan la coloración de violeta. Entonces, esta membrana o esta capa queda sin color nuevamente, ¿sí? Y como el último reactivo es la safranina, que da una tonalidad rojo-rosado, entonces aquí agarra bien lo que es el último colorante, que es la safranina. En cambio, aquí el alcohol acetona destiñe un poco la coloración de violeta, pero no la elimina completamente, ¿sí? Entonces, como ya estas capas están teñidas de color lila, entonces no permite que agarre la última coloración que viene a ser la safranina, ¿sí? Entonces, por eso es que unas bacterias se van a teñir de Gram positivo, de color lila, y otras bacterias que se denominan Gram negativo se van a teñir de color rosado, ¿sí? Entonces, esa es la explicación, el por qué unas bacterias se tiñen de un color y de otro, ¿sí? Les voy a mostrar un video
del procedimiento para que lo tengan más claro cómo se realiza el procedimiento utilizando esta tinción de Gram. ¿Sí? ¿Pueden ver el video que está de fondo? Sí. Ya. Sí. Ya, entonces les voy a ir explicando. Bien, entonces la tinción de Gram, lo primero que tenemos que tener a nuestro alcance es un microscopio. ¿Sí? Luego tenemos que tener todos los reactivos para la realización de esta técnica. Los 4 reactivos vienen a ser el cristal violeta, el Lugol, el alcohol al 96% o el alcohol acetona y la safranina, ¿sí? Que son los 4 reactivos que sí o sí se utilizan en esta técnica. Aquí vemos la conformación de la membrana celular de unas células que dan Gram positivo, que son las que se tiñen de color lila, y las otras células que dan Gram negativo, que son las que se tiñen de color rojo rosado, ¿sí? Entonces, estos son los puentes de acero que les dije, que es donde colocamos la muestra. Encendemos nuestro mechero y lo primero que hacemos es esterilizar nuestra asa de siembra o nuestra asa bacteriológica para tomar nuestra muestra, ¿sí? Entonces, colocamos una gotita de agua sobre el portaobjeto y tomamos nuestra muestra de cultivo de bacterias, ¿sí? Esta es la caja Petri, donde nos proporcionan el cultivo de bacterias, que las bacterias son esas, fíjense, ¿no? Esas que tienen una coloración opaca, y este material o esta base donde se encuentran sembradas estas bacterias se denomina agar, ¿sí? Esta es una sustancia que tiene la misma consistencia de una gelatina donde crecen las bacterias. Pero, ¿qué tiene este nutriente o esta base para que crezcan rápidamente las bacterias? Tienen las mismas propiedades, por ejemplo, si mi muestra es de orina, por ejemplo, entonces este medio de cultivo tiene los nutrientes que contiene una orina de ser humano, por ejemplo, o si es muestra de heces fecales, igual va a tener los mismos nutrientes de estas secreciones. Es por eso que estas bacterias crecen exitosamente en este medio de cultivo, ¿sí? O en este agar que se denomina. Entonces, estas cajitas Petri se utilizan para sembrar o para realizar cultivos de bacterias, ¿sí? Esta es una sola bacteria, fíjense, por eso tienen las mismas características. Estas son colonias de bacterias, se denominan, y con que tomemos una sola muestra, ¿sí? Ahí estamos llevando gran cantidad de microorganismos o de bacterias, ¿sí? Entonces aquí hay miles de bacterias que yo puedo llegar a identificar, ¿sí? Entonces tomamos la muestra, hacemos un estriado, fíjense en el portaobjeto, ¿no? Lo más delgado posible, ¿sí? Luego lo que hacemos es realizar la fijación pasando por la llama del mechero, ¿sí? Les mencionaba que la fijación la realizamos para que se adhieran nuestras bacterias al portaobjeto, ¿no? O al material de vidrio, ¿sí? Y luego procedemos a la tinción de Gram. Ahí lo que estamos colocando viene a ser el cristal violeta, que es el primer colorante. Aquí en este procedimiento se están haciendo 2 muestras, por eso es que ven 2 portaobjetos, ¿sí? Entonces, se espera o se deja reposar por 1 minuto el cristal violeta y luego se enjuaga. Inclinamos el portaobjeto y lavamos, fíjense, ¿sí? Aquí se ve claramente nuestra muestra de bacterias, ¿sí? Aquí ya se tiñeron de lila ambas bacterias, las Gram positivos y las Gram negativos, ¿sí? Enjuagamos y colocamos el siguiente colorante que viene a ser el Lugol, ¿sí? Entonces, colocamos el Lugol, que es el otro reactivo, el segundo reactivo que se utiliza para esta técnica. Cubrimos completamente nuestra muestra y esperamos durante 30 segundos a 1 minuto y enjuagamos nuevamente nuestra muestra. Fíjense, con el agua destilada, ¿sí? Enjuagamos, inclinando siempre el portaobjeto y nuevamente vamos a enjuagar con el alcohol al 96% o el alcohol acetona, ¿sí? Entonces enjuagamos un transcurso de 10-15 segundos, ¿no? Y nuevamente enjuagamos con el agua destilada, fíjense, ¿sí? El alcohol acetona no se deja bastante tiempo.
Bien, entonces, una vez hacemos este enjuague con el alcohol acetona y el agua destilada, vamos a esperar colocar el último colorante que viene a ser la azafranina, ¿sí? Bien, el último colorante viene a ser la azafranina, que como verán es un colorante guindo a rojo, ¿no? Entonces, aquí ya mis bacterias gran negativo no van a agarrar esta tonalidad porque ya están teñidas de violeta, pero sí agarran la tonalidad las bacterias que se denominan gran negativo, ¿sí? Entonces enjuagamos nuevamente con el agua destilada nuestra muestra y posteriormente secamos, colocamos un cubre objeto, que es la laminita más pequeña de vidrio, y lo llevamos a observar, ¿sí? Si no tenemos papel secante o alguna gasa para secar la muestra, vamos a ayudarnos con el calor del mechero para secar nuestra muestra, ¿sí? Bien, aquí fíjense en esta imagen. Las bacterias gram positivo se van a teñir de color lila y las bacterias gram negativo van a tener una tonalidad entre rojo o rosado. ¿Por qué se da esto? Fíjense, cuando hacemos la fijación de las bacterias o hacemos el frotis bacteriano, ninguna bacteria está teñida. ¿Por qué? Porque no tienen reactivos todavía, ¿sí? No tienen colorante. Luego colocamos el cristal violeta, que es el primer reactivo que se utiliza para esta técnica, y ambas se van a teñir de color lila, fíjense. Las gram positivo, que tienen más de 2 capas de peptidoglicano, y las gram negativo, que tienen una sola capa, ¿sí? Ambas se tiñen de color lila. Luego hacemos el procedimiento colocando los demás colorantes, como es el caso del Lugol. Aquí van perdiendo un poquito la tonalidad, ¿no? Y con el alcohol acetona, fíjense, o el alcohol al 96%, en las gram negativo, elimina el colorante del cristal violeta en estas células o en estas bacterias gram negativo, porque solo tienen una sola capa de peptidoglicano, que es un compuesto que forma parte de la membrana celular de estas bacterias. En cambio, en las gram positivos, como tienen más de 2 capas, entonces no es fácil que se quite completamente la coloración. Baja un poquito la tonalidad del lila o del morado, pero no se elimina completamente el cristal violeta, ¿sí? Y el último paso, vamos a colocar la azafranina. Aquí, como estas bacterias quedaron incoloras o sin color, la azafranina va a agarrar bastante bien, ¿sí? En esta capa de células de las bacterias gram negativas. Y aquí ya no agarra la azafranina porque ya están teñidas las capas de peptidoglicano con el cristal violeta, ¿no? Entonces esa es la explicación por qué unas se tiñen de un color y otras de otro color, ¿sí? ¿Cuál va a ser el resultado a observar cuando se lleve la lámina con la muestra en el microscopio, ¿sí? Colocamos la gotita de aceite de inmersión para la observación en 100. Recordemos que el aceite de inmersión es un reactivo que hace contacto con el objetivo de 100 para la identificación, para que la visualización sea más nítida, ¿no? Y se pueda observar mejor la muestra de bacterias. Entonces, fíjense, esto es lo que observamos al microscopio, ¿sí? En la misma lámina que hicimos, en una sola, vamos a encontrar, en este caso encontramos bacilos gram positivos, gram negativos, que son los de color rosado, y bacilos gram positivos, que son los de color lila, ¿sí? Pero pueden haber bacterias, según la morfología bacteriana, ya sabemos, los bacilos tienen una forma alargada, están los cocos que tienen una forma circular, están los estreptococos, los estafilococos, ¿no? Entonces, dependiendo de su muestra. En este caso, de esta muestra solamente hay bacilos, que son bacterias alargadas, ¿no? En este caso, las gram negativos, que son las que se tiñen de color rosado, que son las bacterias que tienen una sola capa de peptidoglicano, ¿sí? En su membrana celular. Y las gram positivo, que son las bacterias que tienen más de 2 capas, 3, 4, 5 capas de este material de peptidoglicano que forma parte de la membrana celular, ¿sí? Entonces, por eso se tiñen de color lila,
¿sí? Entonces, al observar esto, ya vamos a observar cuál es la identificación o qué tipo de especies generalmente se encuentran dentro de estos dos grupos de gran negativo, ¿sí? Según la teoría, dice que las bacterias gran positivo son generalmente el grupo de la mayoría de bacterias que son del grupo patógenas, por ejemplo, que causan enfermedades, ¿sí? Como las que se nos manifiestan muy comúnmente en algún tipo de infección que se nos pueda dar en nuestro organismo, ¿no? Mientras que las gram negativas son bacterias menos patógenas, por ejemplo, ¿no? Como es el caso de las bacterias que utilizamos para la fermentación de la leche y la obtención del yogur, por ejemplo, que son bacterias que sí las consumimos, pero no nos causan daño o una sintomatología grave como una bacteria de la salmonela, por ejemplo, que nos causa un malestar estomacal grave si no la tratamos a tiempo, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo de la práctica de hoy día y para que ustedes puedan conocer el procedimiento y en qué consiste esta técnica de una tinción diferencial utilizando esta técnica que se denomina tinción de Gram, ¿sí? Bien, entonces con eso finalizamos la clase de hoy día. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta sobre la práctica de laboratorio de hoy día, ¿los escucho? No, listen, todo estaba claro. Ya, bien, entonces chicos, les paso a la presentación del procedimiento y de las competencias de esta práctica. Les paso la clase grabada al grupo para que si tienen alguna duda lo puedan volver a observar, ¿sí? Entonces nos vemos la próxima clase con un tema más de lo que es el avance de biología con los temas prácticos, ¿sí? Bien, que tengan un excelente resto del día y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Ya, dicen gracias. Ya, hasta luego.